Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Camila Pereira Levineri y voy a hablar acerca de algunos emprendimientos que fracasaron por parte de Walt Disney. Introducción. A lo largo de los años, desde que comenzó a demostrar su creatividad con respecto a la animación, pasó por una serie de fracasos. Dentro de ellos se destacan: fue despedido del periódico Kansas City Star por falta de imaginación. Había creado una empresa llamada Law O'Gram Film, donde se basó en cortometrajes animados basados en cuentos y relatos populares para niños. Aunque fueron bastante populares en Kansas City, los gatos accedieron a sus ingresos y le declaró en bancarrota. Esto por la razón de que él no tenía conocimiento suficiente de la cantidad de dinero que tenía que invertir, y como no sabía las consecuencias de querer emprender tan joven y sin tener los conocimientos suficientes, decidió arriesgarse y, bueno, sucedió esta consecuencia. Tomaré en cuenta los factores socioeconómicos, sociales y culturales, para así hallar las razones de sus fracasos y cómo podría haberlos evitado. Algunos de los errores cometidos fueron: haber invertido con tan poco dinero y recursos en una empresa que no era seguro que triunfara, puesto que no tenía conocimientos reales sobre cómo llevar a cabo una gran empresa y las consecuencias de ser un emprendedor novato. Como había dicho anteriormente, Walt no había estudiado realmente lo que era el tema de las empresas, su funcionamiento interno. Entonces solamente llegó y se arriesgó en crear una empresa por la gran creatividad que tenía y obviamente esperanzado de que iba a funcionar, sin tomar en cuenta que estaba creando una empresa él solo, sin ayuda de nadie, sin ayuda de ningún otro emprendedor. Tras el fracaso, se mudó a Hollywood junto con su hermano y cometieron el error de llegar a un acuerdo con una empresa externa en un lugar donde no estaba seguro si realmente podría progresar, invirtiendo todo el dinero y con consecuencia de que le robaron los derechos del personaje Oswald de Lucky Rabbit. Las potencialidades individuales que no se aplicaron fueron el haber ahorrado más para poder financiar correctamente la empresa de animación, la que triunfó por un tiempo, pero que se fue en bancarrota debido a los malos recursos, la desorganización y el poco dinero que se utilizó. Puesto que para llevar a cabo una empresa de animación se necesita bastante dinero por temas de cámaras, audio, etc. Además de que en esa época era todo más complicado. Ahora no, porque hay avances tecnológicos y etc. Pero en esos años no. Era todo más caro. Y para ser un emprendedor tenías que tener en cuenta muchísimas cosas. No haber confiado en la empresa solo porque fue la primera opción, sino que debía haber buscado otras oportunidades y no haberse arriesgado. Como era un soñador y realmente tenía ilusión de triunfar, le dieron la primera opción y automáticamente la aceptó, sin haber tomado en cuenta las intenciones reales de la empresa o lo interno. Desde un principio fue un emprendedor individual, que pensó que su creatividad era lo único que necesitaba para triunfar. Se debió de haber preocupado también en financiar, en crear o buscar una empresa confiable y estable, además de buscar la correcta publicidad para ir creciendo y convertirse en una empresa más grande. Las barreras para emprender que se presentan aquí son el financiamiento. Walt quiso financiar una empresa que esperaba que prosperara con muy poco dinero, que de hecho ya tenía una deuda anterior de alrededor de 4 millones. No tuvo el financiamiento adecuado ni tomó en cuenta las consecuencias y la responsabilidad que era emprender. No tenía conocimiento real acerca de esto. Solo quiso arriesgarse a emprender y más encima de manera individual. Falta de contactos. Walt fue un emprendedor individualista antes de que empezara a trabajar con su hermano, puesto que no tenía a quien acudir en busca de ayuda. Como consecuencia, no pudo realizar la correcta forma de crear publicidad y al no tener contactos de otros emprendedores tenía poco conocimiento de cómo se tenía que llevar a cabo una empresa de animación. También la confianza inadecuada. Al ser una persona soñadora, buscando un futuro brillante y aceptando la primera oferta que se le viniera, Walt cometió el error de aceptar una oportunidad de triunfar en la primera empresa que le dio la opción, sin tener conocimiento real acerca de ella y arriesgándose a cualquier caso. Como conclusiones,
Para emprender correctamente se tiene que tomar en cuenta ciertos puntos vitales para triunfar en el ámbito laboral. Conocimiento de la organización interna de una empresa, tales como los financiamientos aproximados, tener una idea de cuánto más o menos se necesita de dinero para poder crear una empresa, la cantidad de tiempo que se invierte, porque si uno va a ser el jefe, tiene que ver todo el tema de la organización, de los sueldos, etc. Formas efectivas de publicidad, tales como la televisión y la radio. Y la cantidad de trabajadores ideales para cada ámbito del trabajo. También aquí se agrega la correcta remuneración en cada caso, puesto que el jefe tiene que tener bien claro más o menos cuánto se le tiene que pagar a cada uno, y dependiendo también en lo que esté haciendo. Tener referencias de otros emprendedores. Saber de la experiencia de otros emprendedores que han logrado triunfar y no pensar que con tan solo la creatividad y poco financiamiento se puede lograr una empresa eficiente. Desgraciadamente era muy complicado en aquellos años que pudieron triunfar sin tener conocimiento de lo que era una empresa y ser un emprendedor y ser el propio jefe. Entonces, el arriesgarse en esos tiempos era bastante complicado porque no se sabía lo que podía pasar exactamente. Ahora obviamente todo es muy diferente, entonces es más fácil, pero en aquellos años Walt no tomó en cuenta estas cosas. Y por último, si se va a realizar conjuntamente las divisiones con otra empresa, hay que investigar a fondo sobre ella y discutir si realmente es confiable y entrega las herramientas correctas para poder progresar. Además, se debe conocer correctamente el personal y sus intenciones de trabajar con una empresa que recién está comenzando, puesto que muchas veces, y ha ocurrido, que las personas confían en estas empresas porque le dan seguridad de dinero, de triunfar, cuando la verdad es que nada es seguro y pueden caer en bancarrota en cualquier momento.